Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que nos están acompañando nuevamente en esta transmisión de mitad de semana. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar conectados por este medio para estar en comunión con nuestro Dios a través de la oración y de la meditación de su palabra. Así que seamos todos bienvenidos a este tiempo, hermanos. Les invitamos para que podamos dedicar este tiempo a la oración y a la meditación de su palabra y poder concentrarnos en ello. Vamos a iniciar este tiempo, hermanos, leyendo la palabra de Dios en el Salmo 119, versículos del 169 al 176. Salmo 119, versículos del 169 al 176. Esta es la última sección del Salmo 119 que ya hace algún tiempo comenzamos a leer durante los miércoles y el día de hoy estamos llegando a la conclusión de este salmo. Sin duda ha sido de bendición para nuestras vidas la lectura de este hermoso salmo dedicado a las excelencias de la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Bien, esta es palabra de nuestro Dios, hermanos. Y algo que me llama la atención es cómo el salmista expresa su alabanza a nuestro Dios a través de su oración, de su clamor, como él dice. Eso significa que él está orando, que él está clamando a nuestro Dios, y que dentro de ese clamor hay palabras de alabanza para su nombre, para el nombre de nuestro buen Dios. Y él pide que precisamente su oración llegue delante de él y obtenga como respuesta a su oración pues la libertad conforme a los dichos, conforme a la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios porque tenemos esas mismas promesas de parte de nuestro Dios a nuestras vidas, porque también nosotros clamamos a Dios con confianza, con esperanza en Él, con conocimiento en sus palabras, en sus mandamientos, orando conforme a lo que es su voluntad. Y es por eso que nosotros podemos esperar de parte de nuestro Dios una respuesta, porque lo que estamos poniendo delante de Él es conforme a su voluntad. Y sabemos que Él nos responde siempre que nosotros oramos de esa manera. Anteponiendo la voluntad de nuestro Dios por sobre todas las cosas y dándole gracias a Él siempre, en cualquiera que sea nuestra circunstancia, dándole gracias a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros, por sus promesas, por lo que Él hará, y por aún las cosas que podamos nosotros estar pasando, así sean cosas no tan buenas, pero que el Señor está usando para bien de nuestras vidas. La gratitud a nuestro Dios siempre es algo que debe estar presente en nuestras oraciones, así como la alabanza. Alabar a Dios, glorificar su nombre, porque Él es digno, porque Él lo merece, porque no necesitamos nosotros encontrar mayores razones en nuestras vidas que lo que Él ya ha revelado a nosotros acerca de sí mismo en su palabra, acerca de sí mismo en su creación,
y acerca de sí mismo con respecto a cada uno de nosotros. Él se revela a nosotros de manera muy especial cada vez que nosotros leemos su palabra, cada vez que escudriñamos sus mandamientos. Es Él quien está hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, quien está transformando también nuestras vidas. Y gracias a Dios porque Él se ha revelado finalmente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en Él la palabra más segura, como diría el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que gracias a Dios porque el Señor no está silencioso. El Señor está hablando continuamente a nuestras vidas y nosotros tenemos que estar atentos a su voz. Y para eso necesitamos orar como oraba el salmista. Por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 14, si no me equivoco, él decía: sean agradables la meditación de mi corazón, los dichos de mi boca delante de ti. Entonces, oremos al Señor para que también nuestras palabras expresadas en nuestras oraciones y la meditación de nuestro corazón también sea agradable delante de nuestro Dios. Así que les invito, hermanos, a tener este tiempo de oración, dando gratitud, dando alabanza a nuestro Dios, también confesando nuestros pecados y poniendo delante de Él las peticiones y necesidades que tenemos para que Él haga conforme a su voluntad. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor Dios nuestro, te damos gracias en esta tarde ya por la oportunidad que tú nos das, que nos concedes, Señor, en tu gracia de poder estar nuevamente en comunión contigo, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno, lo maravilloso, Señor, que tú eres para con cada uno de nosotros. Señor, hemos estado meditando en tu palabra, Señor, y reflexionando en que necesitamos, Señor, ser edificados en el hombre interior, que necesitamos crecimiento espiritual, que necesitamos, Señor, de tu parte el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para poder crecer, Señor, y que podamos comprender y que podamos conocer más y más acerca de tu amor en nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, tu Espíritu lo has enviado para cumplir esos propósitos en nuestras vidas y muchas otras cosas más, Señor, de las cuales, Señor, pues también queremos darte gracias. Gracias por tu salvación, gracias por la vida eterna que nos has concedido. Gracias por todas las bendiciones espirituales que hemos recibido a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu plan redentor, salvador para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu reino, Señor, se establece en cada uno de nuestros corazones y a través de nosotros se va extendiendo en este mundo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú no nos has abandonado, Señor. Tú has estado con nosotros como lo has prometido, todos los días hasta el fin del mundo. Tú seguirás cumpliendo tus promesas, Señor. Tú seguirás siendo fiel, Padre, a tu palabra. Tú seguirás, Señor, alentando nuestras vidas para seguir tus pasos, Señor, y llegar, Señor, hasta la meta de nuestra carrera. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que aún has prometido hacer. Señor, gracias. Recibe nuestra alabanza, Señor, nuestro reconocimiento, Padre, de que tú eres bueno, santo, justo, que para siempre, Señor, es tu misericordia, tu verdad, tu bondad, Señor, que eres paciente, Señor, para con nosotros, que eres lento para la ira y grande en misericordia y en verdad.
Y por eso, Señor, tenemos confianza, Señor, en acercarnos a ti. Señor, humildemente suplicando el perdón de nuestros pecados. Suplicando, Padre Celestial, que tú perdones, Padre, las faltas que cometemos contra ti, Señor, cada día, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros hechos, en todo tipo de omisión, Padre, que hacemos a tus mandamientos. Señor, perdónanos y santifícanos. Señor, aparta nuestra vida de todo mal, de todo pecado, Señor, que se aferra a nuestras vidas. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, que es poder para salvación y para santificación, Señor, cumpla su obra en cada uno de nosotros. Padre Celestial, confiamos, Señor, en que tú estás obrando en nosotros tu voluntad, que es perfecta, que es buena, que es santa y justa, Señor. Y gracias te damos, Padre, porque dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú nos des la paz, que tú nos des, Señor, el gozo de tu salvación. Señor, que no haya nada que se interponga en nuestra comunión contigo, Señor. Padre, entregamos nuestras vidas, Señor, a ti. Señor, queremos hacer tu voluntad y queremos que tú nos instruyas, Señor, que tú nos capacites por tu Espíritu Santo, por tu palabra, en poder buscar lo que es conforme a tu voluntad, que nuestras oraciones estén impregnadas, Señor, de tu voluntad, Señor, y no solamente de nuestros deseos humanos. Señor, que nuestras oraciones, Padre, tal como lo hemos estado meditando, Señor, en la epístola a los Efesios, sean oraciones que busquen esa vida espiritual, que busquen ese avivamiento espiritual que solamente viene por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de esa comunión personal e íntima contigo, Señor, en oración, en adoración, Padre. Señor, haz realidad, Señor, en nuestras vidas todas esas cosas que tú, Señor, describes y prometes para tus hijos en tu palabra. Señor, también, Padre, te pedimos que tomes en tus manos las peticiones que tenemos en nuestros corazones, de todas aquellas cosas, Señor, que son circunstanciales, que son temporales. Señor, solamente tú puedes proveer, Señor, aquellas cosas que necesitamos y que de antemano sabemos que tú las conoces. Señor, ponemos en tus manos, Señor, cualquier necesidad en cuanto a enfermedades, en cuanto a debilidades físicas. Señor, que cualquiera que esté pasando por una adversidad, Señor, física en su vida o en la vida de sus seres queridos, pueda encontrar el descanso, Señor, pueda ser consolado, pueda ser fortalecido, Señor, tanto física como espiritualmente en ti. Haz tu obra, Señor, en medio de toda enfermedad, Señor, no solamente dando la salud física, sino sobre todo la salud espiritual que siempre necesita nuestra alma. Señor, permite, Padre Celestial, que cualquier otro tipo de necesidad también sea suplida, Señor, pero también, Señor, que tengamos contentamiento en ti. Señor, que cuando no obtenemos, Señor, o no tenemos lo que deseamos humanamente, Señor, porque nuestro corazón a veces desea o ambiciona las cosas de este mundo, Señor, te pedimos, Padre, que nos enseñes a tener contentamiento en ti, que sea cual sea nuestra circunstancia, Señor, estemos conformes, estemos contentos, agradecidos, gozosos contigo por lo que tú nos has dado, sabiendo, Señor, que lo que no tenemos, pues tampoco lo necesitamos, Señor, que nuestro contentamiento, Señor, esté en ti. Padre Celestial, cubre pues toda necesidad que en verdad lo sea, Señor,
y danos la paz, danos el contentamiento, danos el gozo, danos la satisfacción que necesitamos en ti, en tu persona, en tu obra y en tus promesas, Señor, porque ciertamente tú vas a traer a nuestras vidas la satisfacción de todo tipo, Señor, de necesidad y todo cambio de circunstancias, Señor, pero no es para este mundo, Señor, no es para esta vida, Señor, es para la eternidad, para lo que tú has preparado para tus hijos, Señor, para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en las cosas eternas entonces, a las cosas que permanecen y buscarlas, Señor, de todo corazón. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración, porque sabemos, Señor, que tú nos vas a dar conforme a lo que en verdad necesitamos y que es conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, que intercede también por nosotros, Señor, y lleva nuestras oraciones delante de ti. Alabado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, después de haber tenido este momento de oración, vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículos 20 al 21. Hemos estado meditando, hermanos, en la oración que el apóstol Pablo eleva a nuestro Dios y Padre Celestial por la iglesia de Éfeso. Y hemos dicho que en esa oración estamos incluidos todos los creyentes. Y ya hemos meditado en los versículos del 14 al versículo 19. Hemos visto ya cómo el apóstol Pablo introduce su oración, fijando su atención, su pensamiento en quién es Dios, fijando su confianza en nuestro Señor Jesucristo y entonces poniendo las peticiones, especialmente motivos espirituales por la vida de la iglesia. Y hemos estado reflexionando en esa oración y hemos dicho que lo que el apóstol Pablo ha estado pidiendo al Padre Celestial es precisamente que seamos fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo fortalezca nuestro hombre interior o nuestra vida espiritual. Y decíamos que esa petición es una petición que también puede significar avivamiento espiritual. Que nuestra vida espiritual sea avivada, se vivifique cada vez más y más con un propósito, con el único propósito de que Cristo habite en nuestros corazones a fin de que nosotros podamos ser arraigados y cimentados en su amor, que conociendo el amor de Cristo podamos en ese mismo amor amar también a nuestro Dios, amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, puesto que ese es el resumen de toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amar a Dios como amar también a nuestro prójimo. Y eso solamente nosotros lo vamos a experimentar cuando conocemos, cuando experimentamos el amor de Cristo en nuestras vidas, que nos ha amado a nosotros y que nos capacita por el poder de su Espíritu Santo para amarnos los unos a los otros. En otras palabras, el avivamiento espiritual que comienza precisamente con una relación personal con Cristo Jesús, con una fe, con una confianza puesta en Él, en una comunión personal a través de la oración, se va a manifestar, se va a ver evidente en nuestras vidas
tanto en lo personal como también en lo colectivo, es decir, en nuestra relación con otros creyentes. Ahí se va a reflejar el verdadero avivamiento espiritual. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, que para que seamos llenos de todo conocimiento, ¿sí? Y que seamos llenos de la plenitud de Dios. Que seamos plenos en Dios. No en nosotros mismos, no en otras cosas, sino que podamos experimentar la plenitud, la llenura de Dios, que no es otra cosa que la llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que la llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas tiene implicaciones espirituales muy personales, ¿sí? Que tienen que ver con nuestro hombre interior, con nuestro carácter, con nuestra alma, con nuestro corazón siendo transformado. Y a la vez, esto se va a reflejar, esta llenura espiritual se va a reflejar también en el amor que nosotros podemos manifestar los unos a los otros. Y el día de hoy, hermanos, vamos a concluir esta oración tal como el apóstol Pablo la concluye. En el versículo 20 y 21 voy a volver a leer estos versículos. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo concluye esta oración de avivamiento espiritual por la iglesia, esta oración de fortaleza espiritual por la iglesia, que tiene que ver con conocimiento de Cristo, con conocimiento de su amor, con la llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas, como Él lo va a decir más adelante en Efesios capítulo 5, que seamos llenos del Espíritu Santo. Él lo concluye con una alabanza, con una doxología, ¿sí? Donde Él dedica unas palabras a nuestro Dios de confianza y de alabanza a Él. Y es en estos aspectos que debemos de meditar, hermanos, porque estos aspectos son importantes y deben de estar implícitos y explícitos en nuestras oraciones. Debemos aprender a orar y alabar a Dios y declarar nuestra confianza en Él, tal como lo hace el apóstol Pablo. Entonces, aquí a través de estas palabras en Efesios capítulo 3, versículo 20-21, vemos la confianza y la alabanza que debemos de profesar al orar. Y sobre estos dos principios, sobre el principio de la confianza y el principio de la alabanza, es el que vamos a estar meditando con respecto a nuestras oraciones. Entonces, veamos el primer principio, hermanos, el principio de confianza, la confianza que debemos de profesar a nuestro Dios al momento de orar. Ese principio, hermanos, lo vemos con mucha claridad en el versículo 20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Desglosemos este versículo, hermanos, en tres aspectos. Primero, preguntándonos el quién. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Nuestra confianza está puesta en aquel, dice Pablo, que es poderoso. Aquel que es poderoso. Y cuando dice aquel, se está refiriendo a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo a Dios en su plenitud.
Padre, Hijo y Espíritu Santo también. El Dios trino y uno. Y ese Dios tiene una característica muy especial. De hecho, tiene muchas características nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo está resaltando una de ellas. Dice que Él es poderoso. Él tiene poder. Él tiene capacidad en sí mismo. Ese es nuestro Dios. Ese es a quien nosotros estamos elevando nuestras oraciones. A quien estamos dando nuestras peticiones, nuestra confianza. No estamos orando a un Dios que está muerto. Estamos orando a un Dios vivo y verdadero, que es poderoso. El fundamento de nuestra confianza es que tenemos un Dios poderoso. Él creó todas las cosas que existen, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, por el poder de su palabra. Y Él sustenta todas las cosas que Él ha creado también por el poder de su palabra, porque Él actúa permanentemente en su creación, no solamente imponiéndole leyes, sino haciendo que éstas se cumplan. Y todo lo que Dios ha hecho en su creación le permite a éstas seguir existiendo, porque el sustento, la provisión de Dios está presente en ella. Pero de manera muy especial, hermanos, Dios nos creó a usted y a mí como su imagen y su semejanza. De manera poderosa, Él sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Y de manera poderosa, Él tomó una costilla de Adán y creó a Eva, su mujer. Y de manera poderosa, Dios estableció leyes por las cuales ellos tenían que vivir. Y esas leyes no solamente preservarían su vida espiritual, sino también aún su vida física. Y ese poder de Dios siguió actuando aún a pesar de que el ser humano se rebeló en contra de su Dios. Dios siguió siendo fiel a su palabra, a sus leyes, a los mandamientos que Él había dado. De tal manera que Él mismo es poderoso para salvar, para venir y buscar lo que se había perdido. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios dio una promesa de salvación. Dios hizo un pacto de salvación con su pueblo, y ese pacto es poderoso para preservar a su pueblo hasta nuestros días, a usted y a mí, en ese poder redentor de Dios en favor de nosotros. Dios es poderoso para enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, tomando la forma humana y tomando nuestra naturaleza humana siendo Dios, cumpliendo con poder, con autoridad, la voluntad de Dios en su ley, y muriendo en la cruz de manera sustituta en nuestro lugar a causa de nuestros pecados. Con poder, Jesucristo toma sobre sí mismo nuestros pecados y paga por ellos en la cruz del Calvario. Con poder, Jesucristo mismo se levanta al tercer día de entre los muertos. Y con poder Él sube a la diestra del trono de Dios para sentarse a reinar. Y con poder, dice la palabra de Dios, que también Él vendrá con gran poder y con gran gloria para juzgar a los vivos, a los muertos, para llevar a su iglesia con Él. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que ha actuado a lo largo de la historia de la humanidad
con poder. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos cuando oramos, porque Él es poderoso para salvarnos de nuestros pecados, y una vez salvos, Él es poderoso para guardarnos sin caída, dice la Escritura. Para guardarnos sin caída, para presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para santificar nuestras almas. Él es poderoso para hacer aquellas cosas por las cuales el apóstol Pablo ha estado orando. Aquellas cosas que parecen que son imposibles para nosotros como seres humanos finitos y pecadores. Para Dios nada es imposible. Así que nuestra confianza en la oración no está fundamentada en nuestras cualidades humanas. Muchas veces, hermanos, y el Señor Jesucristo denunció esta actitud constantemente frente a la gente religiosa en su tiempo, los fariseos específicamente, y Él decía que ellos eran hipócritas porque amaban el exhibirse al orar en las plazas en las esquinas, al orar de manera pública o en el templo se exhibían para alardear de una manera hipócrita acerca de su espiritualidad, de su piedad. Y dice la Escritura que esas oraciones no eran escuchadas por Dios. Esas oraciones carecían de poder. No podían llegar a la presencia misma de Dios. Eran rechazadas por Dios. No eran atendidas por nuestro Dios. Porque la confianza que ellos tenían estaba depositada en sí mismos. En quiénes eran ellos. En lo que hacían o no hacían. Y nosotros, hermanos, no podemos acercarnos a Dios al momento de orar con esa misma actitud, pretendiendo que nuestras oraciones serán escuchadas a causa de lo que nosotros somos. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios ve nuestro corazón. Él ve nuestro corazón. Y Él sabe si nosotros nos estamos acercando con una verdadera confianza en Él, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha prometido hacer, o estamos orando con una confianza en nosotros mismos, en nuestras palabras o en nuestras posturas, o en el lugar donde nos reunimos para orar. Eso no es lo que Dios va a tomar en cuenta en nuestra oración. Lo que Dios va a tomar en cuenta es que confiemos plenamente en Él. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 7, decía Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, que Él da abundantemente. Pero pídala, dice, pida con confianza, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar que es echada de aquí para allá. Y hermanos, cuando se trata de pedir a Dios por las cosas espirituales, esa petición debe ir acompañada de confianza. Sabiduría, según Santiago, es un aspecto espiritual en nuestras vidas. Así que cuando sabemos a quién estamos orando, nuestra confianza debe estar puesta en Él. Ahora, ¿para qué oramos? ¿Qué es lo que oramos? Dice este mismo versículo:
que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Que Dios, a quien estamos orando, ese Dios de poder, precisamente porque es poderoso, hace todas las cosas, y dice, y las hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, la expresión de nuestras oraciones, por conscientes y bien elaboradas que éstas sean, por ser expresiones que nacen de un corazón humano con limitaciones humanas y pecaminosas, tienen sus límites delante de Dios cuando pedimos, cuando oramos. Por lo tanto, nuestra confianza no solamente no debe de estar puesta en lo que nosotros somos solamente, es más, ni siquiera debe de estar puesta solamente en las palabras que nosotros decimos. Porque Dios hace las cosas de una manera mucho más abundante. Él sobrepasa nuestras expectativas de lo que nosotros entendemos o pedimos, de lo que nosotros pronunciamos, de nuestras propias expectativas delante de Dios. Dios hace las cosas mucho más grandes y Él va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que hará Dios. Así que estas mismas limitaciones, sin embargo, no deben de desalentarnos, hermanos, a orar. Por el contrario, deben alentarnos a orar de manera consciente de que nuestras limitaciones allí están. Que no debemos de confiar simplemente en lo que está en nuestro corazón o en nuestras palabras. Que debemos de confiar en la obra del Espíritu Santo en favor nuestro. En aquellas cosas que son conforme a su voluntad reveladas en las Escrituras y en el poder e intercesión del Espíritu Santo en favor de cada uno de nosotros. Y esto nos lleva al tercer aspecto, hermanos, de la confianza que nosotros debemos de poner en Dios al momento de orar, en el cómo. ¿Cómo opera, cómo actúa Dios en nosotros? Dice, según el poder que actúa en nosotros. Mis amados hermanos, todo lo que Él pueda hacer y todo lo que ha prometido hacer se hará según el poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para salvación y para santificación, expulsando el pecado de nuestras vidas, purificando y refinando los afectos y deseos de nuestros corazones e implantando la buena voluntad de Dios en nuestros corazones. Tenemos que confiar en el poder de Dios, que es la manera en cómo Él actúa, y ese poder no es otra cosa sino el Espíritu Santo mismo. No somos nosotros, hermanos, los que vamos a lograr aquellas cosas que el apóstol Pablo ha pedido. Por eso Pablo está orando a Dios y está pidiendo al Padre que Él haga cosas en la vida de su iglesia. Nuestra expectativa está en lo que Dios hará y nuestro corazón debe estar dispuesto y receptivo a recibir de parte de Dios
sus bendiciones espirituales a través de la obra del Espíritu Santo, de su poder actuando en nuestras vidas en medio de nuestra debilidad. Que aunque nosotros pensemos que somos débiles, que somos incapaces, que tenemos nuestras limitaciones, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios que Él actúe conforme a su poder, al poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, Dios hará cosas conforme a ese poder, no conforme a nuestra debilidad. Actuará en nuestra debilidad, pero lo hará conforme a su poder, actuando en nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 al respecto. Romanos 8, versículos del 14 al 17, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo está diciendo a los romanos que es el Espíritu Santo el que actúa en nuestras vidas de tal forma que establece ese vínculo de confianza con nuestro Padre Celestial, esa comunión íntima con Dios, de tal forma que nosotros podemos llamarle a nuestro Dios Abba, Abba Padre, que es una expresión hebrea de intimidad, de confianza con nuestro Padre Celestial. Y dice el apóstol Pablo que esa capacidad de poder tener esa relación de confianza, de intimidad con nuestro Padre Celestial, es por causa del Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas. Porque Él es el que da testimonio a nuestro espíritu. Él es el que nos da convicciones y presenta las evidencias de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos a Dios. Y es en esa confianza entre la paternidad de Dios y nosotros como sus hijos, por el poder del Espíritu Santo, que nosotros tenemos comunión con Él a través de la oración. Hermanos, la Escritura nos dice que esto es algo real. Esto no es algo hipotético. Esto no es algo teórico. Esto es una realidad en la vida del creyente. Por lo tanto, lo congruente con esta realidad es que cuando nosotros oremos, lo hagamos con ese mismo sentido de confianza, de cercanía y de intimidad, con la cual también el apóstol Pablo oraba ahí en Efesios 3. Pero esto es algo, hermanos, que tenemos que aprender, que tenemos que ejercitar en nuestras vidas, en nuestra vida de oración. Tenemos que dar ese paso de confianza en Dios. Él ha hecho todo lo necesario para establecer una relación de cercanía, de confianza entre nosotros y Dios. Y eso que ha hecho nuestro Padre Celestial no es menor.
Él ha dado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y el Hijo ha dado a su Espíritu Santo para nosotros. Por lo tanto, hermanos, hagamos uso del poder de la oración y hagamos uso de la oración para los propósitos establecidos por Dios, para nuestra vida espiritual, para las cosas que permanecen, para lo que da crecimiento espiritual en nuestras vidas, aquellas cosas que le dan la gloria a Dios, no solamente en lo temporal, sino para la eternidad. Mire lo que dice más adelante, ahí mismo Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mis amados hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice que según el poder que actúa en nosotros, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, a las operaciones especiales del Espíritu Santo, que no solamente nos da vida espiritual, aplica la salvación, aplica la justicia de Cristo en nuestras vidas, nos hace hijos de Dios, sino que también nos santifica e intercede por nosotros. Así que nuestra confianza debe estar puesta en el Espíritu Santo, en su obra intercesora por nuestras vidas. Porque nosotros humanamente tenemos limitaciones, tenemos deficiencias, tenemos ignorancia. Y a veces pedimos lo que no conviene. Decía Santiago capítulo 4, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice la Biblia que Él pide conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y aquello que es conforme a la voluntad de Dios es acepto delante de Dios. Es hecho por Dios, por su poder en nuestras vidas. La intercesión del Espíritu Santo, hermanos, dice Pablo que es una intercesión ferviente, apasionada. Dice que Él intercede con gemidos indecibles, de formas en las cuales nosotros simplemente no podemos describirlo y no podemos llegar a entenderlo. Por lo tanto, nuestra confianza al orar debe tomar en cuenta la persona y la obra del Espíritu Santo en favor nuestro. Debemos de abandonarnos en la oración a través de la voluntad de Dios. Debemos de confiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas, en decirle al Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y aceptarla, no solamente decirlo, aceptarlo. Estar contentos y gozosos con esa voluntad en nuestras vidas, aun cuando muchas veces esa voluntad no siempre sea agradable a nosotros, a nuestros corazones, llenos de debilidades. Esto es parte del contentamiento. Esto es parte del obtener satisfacción y confianza al momento de orar a nuestro Dios.
Así que Pablo nos está enseñando a través de esta doxología a tener confianza en Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, termina diciendo, versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí es donde encontramos el segundo principio, hermanos. Alabar a Dios en nuestras oraciones. Alabar a Dios cuando nosotros oramos. Hermanos, esto es algo que muchas veces no hacemos. A veces nuestras oraciones se limitan. Por una parte, pues sí damos gracias a Dios y ponemos nuestras peticiones delante de Él, pero pocas veces nos detenemos en nuestra oración para alabar su nombre, para reconocer lo que Él es, para glorificar su nombre por lo que Él es, solamente por eso. A veces estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en nuestros deseos, en nuestras peticiones, que nos olvidamos de con quién estamos orando, a quién estamos orando, y que Dios es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de que le reconozcamos, tal como dice el apóstol Pablo, y que le demos gloria a Él por lo que Él hace en nuestras vidas, que es la iglesia. Que le demos gloria a Él por lo que Él ha hecho a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra santificación. Y no solamente para el aquí y el ahora, dice Pablo, por todas las edades. Hermanos, desde la eternidad y hasta la eternidad, desde el pasado, desde que Dios creó todas las cosas, hasta el presente y el futuro, en el cual el Señor consumará también todas las cosas en su reino. Son cosas que deben de estar en perspectiva de nuestras oraciones. Porque cuando hablamos y admiramos a la persona y a la obra de Dios, no podemos limitarlo solamente al aquí y a la ahora o al futuro. Necesitamos aprender a ver a Dios en el contexto de toda la historia de la redención en nuestras vidas. De principio a fin. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es fin. Y nuestras oraciones deben ser para la alabanza de la gloria de su gracia, por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho en todas las edades y por los siglos de los siglos. Es decir, por todas las edades que ya han pasado, que aún vendrán, pero por la eternidad. Porque aún cuando después de que Él venga por segunda vez y haga juicio y redima a su iglesia y estemos y entremos en ese estado final de cosas, en cielos nuevos y tierra nueva, aún en ese estado futuro y final, por la eternidad, por los siglos de los siglos, Dios será glorificado en nuestras vidas. No solamente Dios es glorificado por lo que Dios hace de manera particular en nuestras vidas. Tenemos que aprender a glorificar a Dios por lo que Él ha hecho a lo largo de toda la historia.
porque solamente en esa perspectiva podremos nosotros glorificarle a Dios aún por las cosas que todavía no son, no suceden. Pero Dios que es eterno, Dios que tiene el control, Dios que tiene un plan perfecto para nuestras vidas, Él es digno de ser glorificado por ello, porque para Él esas cosas ya son un hecho. Las cosas que Él ha prometido que hará son un hecho. Dios está por encima del tiempo, Dios está por encima de las circunstancias, Dios está por encima de estas cosas pasajeras en este mundo. Así que el apóstol Pablo en su oración concluye que por todo lo anterior, Pablo entonces exclama una alabanza que reconoce la persona y la obra de Dios, tanto en la iglesia como en nuestro Señor Jesucristo, cosas que permanecen para siempre. Por las cosas que permanecen para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, qué gran seguridad y qué aliento podemos tener como creyentes cuando oramos. Que nuestras oraciones, si pedimos aquellas cosas que son conforme a su voluntad, que son para edificación espiritual en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, que son para la alabanza y la gloria de su gracia, esas cosas, hermanos, por las cuales vale la pena perseverar en oración, por las cuales podemos darle gracias a Dios y alabanza, y en las cuales debemos de depositar nuestra confianza en la forma en que Dios opera esa voluntad en nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo, actuando en nosotros y proveyendo a nuestras vidas las cosas que le estamos pidiendo. Las cosas que son de Dios, que vienen de Dios y son para Dios. Qué mejor, hermanos, qué mejor petición podemos nosotros elevar a Dios en nuestras oraciones, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que seamos arraigados y cimentados en amor, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. A esas cosas es a lo que llama el apóstol Pablo ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué cosas más excelentes y mejores podemos nosotros pedirle a Dios para nuestra vida? Sin embargo, tenemos que reconocer que no siempre pedimos por estas cosas. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios nos llama a que no solamente tomemos en cuenta estas peticiones, nos llama a un arrepentimiento sincero, hermanos, porque hemos estado muy probablemente pidiendo por cosas que, si bien son buenas, no son las cosas que permanecen para siempre. No son las cosas en las que Dios será glorificado en nuestras vidas. Porque hay una transformación en nuestros corazones. Estamos pidiendo por transformación de circunstancias. Estamos pidiendo por transformación de cuerpo, por cuestiones físicas solamente. Estamos pidiendo por transformación en nuestra economía, por transformación en proyectos, en deseos.
Y como dije anteriormente, aunque no son necesariamente estas cosas malas, cuando dejamos de lado, cuando no ponemos en primer lugar las necesidades, las cosas espirituales en nuestras vidas, ¿cómo podemos entonces pensar que estamos creciendo espiritualmente? ¿Cómo podemos entonces pensar que estamos avanzando en nuestra vida cristiana, que tenemos madurez espiritual, cuando estamos preocupados y afanados por otras cosas que dice el Señor Jesucristo? Estas cosas son las que busca el mundo, la gente, los gentiles, dice, buscan estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto que está diciendo el apóstol Pablo es buscar el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Si no lo hemos estado haciendo, hermanos, pidámosle a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos libere de esas cosas que nos tienen cautivos, afanados, preocupados, ansiosos, porque no hemos aprendido a pedir por las cosas que realmente permanecen en nuestras vidas, las cosas espirituales. No nos hemos enfocado en lo que Dios desea hacer y por lo que también debemos de pedir. Así que, hermanos, les invito a elevar nuestras oraciones a nuestro Dios en estos momentos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra, que es inspirada por tu Espíritu Santo, es la misma que nos es aplicada por tu Espíritu Santo, Señor, para poder meditar en ella, poder comprenderla, poder vivirla. Pero reconocemos, Señor, nuestras debilidades espirituales. Reconocemos que muchas veces nuestras oraciones no están enfocadas en aquellas cosas, Señor, que permanecen para siempre. Que nos hemos olvidado muchas veces de orar por nuestra vida espiritual. Que a veces nos olvidamos hasta de pedirte perdón por los pecados que cometemos. Y tú quieres, Señor, que nosotros te pidamos, Señor, pero que lo hagamos tomando en cuenta tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, así en la salud, así en lo material, en lo económico, en el trabajo, en todos los aspectos, Señor. Pero sobre todo, Señor, que seamos conscientes al momento de orar por nuestra vida espiritual, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de ser fortalecidos espiritualmente para poder conocer más y más a Cristo, para poder experimentar más y más su amor, para poder amarle también más y más, para poder experimentar y crecer, Señor, en las cosas que tu Espíritu Santo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no olvidar en nuestras oraciones esas necesidades espirituales que tenemos delante de ti, a perseverar en ellas. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo que opera en nuestras vidas es el que nos recordará aquellas cosas por las cuales necesitamos pedir.
y es el mismo que intercederá por nosotros de una manera que nosotros no alcanzamos a comprender, pero que traerá a nuestras vidas lo que realmente necesitamos de tu parte. Gracias, Señor, te damos por lo que tú eres y por lo que tú haces por nosotros, por lo que tú harás, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres digno, Señor, de ser reconocido como el único Dios vivo y verdadero, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque, Señor, tú te has revelado a nosotros para que te conozcamos, para que te amemos, para que te sirvamos, Señor, de todo corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer más y más en ese amor, más y más en ese conocimiento, en esa dependencia, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos y hermanas que están siguiendo esta transmisión, Señor, y que están orando también, Señor, ahí donde ellos se encuentran. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades. Los ponemos, Señor, a todos en tus benditas manos, suplicándote, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que tú les protejas de todo mal, que tú, Señor, les ayudes a seguir perseverando en tus caminos. Gracias, Padre Celestial, por cada una de sus vidas. Bendícele, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos tenido para estar en comunión con nuestro Dios. Gracias por acompañarnos, hermanos, por seguirnos en estas transmisiones de mitad de semana. Les enviamos un saludo fraternal, un abrazo donde quiera que usted se encuentre, juntamente con su familia, y que el Señor le siga conservando con las bendiciones que Él ha comprado para cada una de nuestras vidas a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.